una veredita alegre, con luz de luna o de sol, tendida como una cinta con sus lados de arrebol. Arrebol de los geranios y sonrisas con rubor, arrebol de los claveles y las mejillas en flor, perfumada de magnolias, rociadas de mañanita, la veredita sonríe cuando tu piel la acaricia y la cuculi se ríe y la ventana se agita cuando por esa vereda tu fina estampa pasea. Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero, no sonriera más hermoso ni más luciera. Caballero, y el tu andar, andar, reluce la cera al andar, andar. Te lleva hacia los zaguanes y a los patios encantados, te lleva hacia las plazuelas y a los amores soñados. Veredita que se arrulla con tafetanes bordados, tacón de chapín de cera y fustes almidonados. Es un caminito alegre con luz de luna o de sol que de Hola amigos, estamos con el doctor Alex Munguía de México, que nos acompaña aquí en nuestra Plaza Mayor con el fondo del Palacio de Gobierno, nuestra catedral, nuestra Municipalidad de Lima, prácticamente todo lo que significa este paisaje histórico de Latinoamérica. Y vamos a tal vez aprovechar su conocimiento de arquitectura, ¿no? Que no es su fuerte, pero tiene dominio en torno a lo que significa, por ejemplo, la envergadura también de Ciudad de México, ¿no? Que tiene una presentación exquisita en cuanto a lo que significa la parte histórica de Latinoamérica. ¿Qué comparaciones o qué diferencias ve entre Lima y de pronto la Catedral de México? No sé, algunas cosas que se le ocurran, doctor, bienvenido. Buenas tardes. Bueno, indudablemente estamos hablando de los dos virreinatos que establecieron desde el siglo XVI, XVII y XVIII por parte de la corona española, pero estamos hablando también de dos ciudades que son el centro del poder político de dos estructuras prehispánicas, en el caso del Tihuetanzullo, Tahuantinsuyo, Cuatro Caminos, de la cultura inca y todo el basamento cultural de la cultura preincaica. Y en el caso de México, el centro del poder religioso político de la cultura náhuatl, que a su vez tiene de antecedente todo un bagaje de culturas que establecen o fortalecen esos procesos culturales prehispánicos. Y por eso la convergencia de los procesos culturales post llegada de los españoles a la llegada de los españoles, pues convergen y son situaciones sumamente similares, una fortaleza cultural de la cual se comparte en el caso de México y Perú. Pero específicamente, por ejemplo, ¿cómo ve el acabado? No sé, la conservación, por ejemplo, de Lima, ¿cómo la ve? ¿Está bien conservada usted diría? Indudablemente creo que hay muchas cosas que han sido pues subordinadas, no priorizadas, y no nada más de la etapa virreinal, sino he tenido la oportunidad de conocer un poco las huacas, que yo creo que fueron subvaloradas por parte de la cultura peruana al asumirlas como no importantes de una cultura preincaica que tiene mucho valor arquitectónico y cultural. Algunas han sido olvidadas, desgastadas, devastadas, y creo yo que como un elemento cultural importante de conocer qué pensaban nuestros ancestros, sería importante recuperar este valor. Claro, la arquitectura virreinal actual pues se ha mantenido en parte. Yo creo que habría mucho que hacer para rescatar, para salvar. Específicamente, por ejemplo, veo esta catedral. ¿Cómo la ve? Tiene que ver con una arquitectura, una fachada ya neoclásica del siglo XIX. No sé si en algún momento debió ser barroca, me imagino. Claro, la parte más antigua, ¿no? Claro, el barroco que representaba esta manifestación de agradecimiento a Dios
por las bondades obtenidas en estas tierras. ¿Cómo ve el nivel de conservación? Bueno, ya de esta arquitectura neoclásica, pues creo que el gobierno ha tenido algún tipo de compromiso para mantener pues limpios los espacios. ¿En comparación con el México están a la par? ¿O en México está mejor? ¿Cómo lo Bueno, vería? yo más que mejor o peor, pensaría que México, al tener un proceso cultural muy particular, ha intentado rescatar tanto, se encuentra en una disyuntiva, porque bajo los restos de la catedral actual, o bajo la catedral actual, hay restos de basamentos piramidales de la cultura náhuatl. Es decir, qué tan importante es mantener una sobre otra, y hay todo un ejercicio de recuperación. Yo creo que en el caso específico de México, como un baluarte de toda América Latina, del rescate de todo un conocimiento prehispánico, se mantiene y se mantiene bien, y seguimos construyendo el rescate cultural, arquitectónico, de lo que fueron las culturas prehispánicas. Y bueno, rescatar el valor, el significado de la cultura, que es un poco el compromiso que tenemos. Claro, y dentro de la parte, de pronto, de la estructura también está el hecho de que, a Dios gracias, pues los gobiernos no se han descuidado, ¿no? Detrás de toda esa polémica que existe, ese contrapunteo a veces del poder por el poder, a Dios gracias, por ejemplo, Lima mantiene su prestancia arquitectónica, y Ciudad de México también, ¿no? Claro, tiene que ver más allá de decisiones políticas, tiene que ver con una educación y un respeto y dignidad de la gente. Es decir, todas las culturas, manifestaciones culturales tienen que rescatarse y resguardarse, porque significan personas, vidas humanas, lo que pensó, en lo que creían. Y esto hay que mantenerlo con respeto, sea arquitectura virreinal, sea arquitectura prehispánica, sea preincaica en el caso del Perú. Toda debe ser resguardada, puesto que significan experiencias de vida de personas que habitaron este territorio. Y creo yo que en la medida en la cual la gente tenga un mayor compromiso, el fortalecer su educación, pues permite el recuperar dignidad y fuerza. Cualquier manifestación cultural es necesaria resguardarla por lo que esto significa, por el valor intrínseco que tiene. Ahora, también detrás de todas estas ciudades existen misterios. Por ejemplo, la mística de hoy del Señor de los Milagros, que recorre las calles de Lima, claro, y que la gente abarrota prácticamente toda la avenida Tacna, que son kilómetros de distancia. Y por ahí, por ejemplo, la especie de leyenda que existe sobre Fray Martín de Porras, sobre Santa Rosa de Lima, comprobables muchas de ellas, ¿no? Hay mucha gente de fe y que prácticamente su vida la entrega por completo a una devoción, ¿no? Eso también lo tiene el mexicano, ¿no? También lo tiene dentro de su cultura. Claro, por supuesto, y yo creo que la sacralidad o la fortaleza de la convicción de que te va a ayudar o te va a hacer un milagro, la manifestación de Cristo en este caso, este recorrido que hace el día de hoy, o la convicción hacia San Martín de Porres o a Santa Rosa de Lima, pues yo creo que la fuerza te la da la gente, y si la gente tiene la creencia y la fuerza, la convicción, y con verdadera fe participa, pues yo creo que eso ennoblece al individuo y hace que tal vez la ciencia no pueda corroborarlo de una manera científica o formal, pero las manifestaciones culturales tienen un basamento indiscutible, y si la gente dice que tiene un significado, hay que creerle, porque finalmente es la gente que cree, que participa y que es parte de este rito. Sí, y se diría que la Virgen de Guadalupe es la más grande para México, y acá, por ejemplo, el Señor de los Milagros es una de las festividades católicas religiosas más grandes, ¿no? Bueno, en el caso de la Virgen de Guadalupe hay toda una experiencia muy interesante. Para las culturas prehispánicas, la Virgen de Guadalupe es Tonantzin, la dadora de vida. Hay adoratorios en todo lo largo y ancho del territorio mexicano, con una fuerza cultural de origen náhuatl, donde este rezo a la Madre dadora de vida se ve reflejada en una práctica religiosa del siglo XVI, ya en la etapa novohispana, donde la advocación a una virgen en el mismo espacio donde el rezo se daba a Tonantzin, pues hay o permite un sincretismo, la aparición de
convicciones religiosas de un origen ancestral que se fusionan con la práctica de la Virgen de Guadalupe ya novohispana, que tiene que ver finalmente con el respeto, el amor, la convicción de ser parte de una fraternidad, que finalmente estaremos hablando de lo que es la vida, ¿no? Es decir, el respeto, el cuidado del otro, la convergencia de saberes, de convicciones. Eso es lo que hace la vida y es lo que hace grande en lo que cree uno y las manifestaciones populares que dan vida a estas creencias, ¿no? Ajá. Y llega la trascendencia de Fray Martín de Porras, de Santa Rosa de Lima, hasta las Filipinas, por ejemplo, ¿no? Hacia México también, ¿cómo lo veneran? O si ha visto usted por ahí de repente en una iglesia a Fray Martín, a Santa Rosa. Por supuesto, Fray Martín de Porres es el referente de una manifestación que exigía el romper el racismo estructural. Muchos de los vicios que heredamos nosotros en América Latina, de exclusión, de negarnos a nosotros mismos, de coloniaje mental, se deben precisamente a la imposición de modelos de España. En el caso de Fray Martín de Porres se ve como una acción que trasciende el racismo al ser él una persona de color y tener el ingreso en un monasterio y luego la vocación tan importante que tiene de servir al otro, que lo convierte finalmente en un santo. Y por supuesto que en México está presente la figura de Fray Martín de Porres en el ámbito de la religión católica, por supuesto, y con profundo respeto. Y en el caso de Santa Rosa de Lima, pues también es un referente de una dedicación al otro. Yo creo que el común denominador de ambos santos o de ambas personas con esta visión de santidad, pues tienen el común denominador que deberíamos todos practicar en nuestra vida, y es el servir al otro sin distingos, sin intereses, realmente estar preocupado por el bienestar del otro, que finalmente, más allá de cualquier principio religioso, tiene que ver con un principio de eticidad de la vida. Si todos tuviéramos el ejemplo de respetar la dignidad de las personas, de respetar la particularidad cultural de cada uno, pues estaríamos repitiendo muchos de estos principios y valores que, más allá de ideologías, más allá de visiones personales, todos deberíamos responder a ello. Y claro, constituyen ejemplos importantes de lo que es el servicio sin distinción al otro. Ajá. Ahora, en cuanto al orden, ¿cómo ve, por ejemplo, la organización, de pronto la pasividad que se respira aquí en la Plaza Mayor en comparación con tal vez un lugar céntrico de allá de Distrito Federal? Bueno, allá tenemos una plaza, las famosas plazas de armas, que tienen que ver con la cuadrícula que establecieron los españoles, de tener el poder religioso, el poder político, todo el poder militar en un mismo cuadro. Allá tenemos el Zócalo de la República Mexicana, de la Ciudad de México, y a menos de unos 20 metros tenemos los basamentos piramidales de lo que había sido el templo mayor de la cultura mexica. Y también se respira mucha tranquilidad, porque yo encuentro muchos puntos convergentes en términos culturales entre el Perú y México. Somos herederos de una trascendencia cultural inobjetable. La presencia de muchas vidas y mundos que se sucedieron en un mismo espacio. Esto hace un nivel de sofisticación, de tranquilidad, contrariamente a lo que los españoles suponían de que éramos pueblos bárbaros o salvajes. En realidad éramos pueblos muy sofisticados. Tal vez por eso pudieron asentarse en estas tierras. Ellos que traían esa maldad ontológica de haber rescatado a España de la ocupación árabe mediante el engaño, mediante la mentira o el uso de prácticas no muy éticas, cuando arriban estas tierras traen esta racionalidad política de violencia, del engaño, y caen en pueblos que son sumamente sofisticados, donde a la palabra le dan un significado inobjetable de valor, donde el valor cultural del respeto a los ancianos, el valor cultural del respeto al otro,
se ve violentado ante la presencia de seres que responden a una racionalidad política y militar occidental, del engaño, de darte la mano y apuñalarte cuando estás de espaldas, del engaño, que finalmente es algo desafortunado que pues se instrumenta en la apropiación de estos espacios culturales de los pueblos, en el caso del pueblo peruano, los incas, como una cultura dominante o mayoritaria, y en el caso de lo que conocemos como la Nueva España o lo que fue ya actualmente, bueno, México, respondemos a la cultura principalmente mayoritaria, náhuatl, sin dejar a los mayas más al sur. Pero es decir, la sofisticación de esos pueblos hace que uno camine por estas plazas con la absoluta tranquilidad, disfrutando de los momentos, de los espacios, disfrutando de un helado, de algo que te mantenga pues alegre, vivible, una vida que es necesaria vivir de una mejor manera. Y por eso es una tranquilidad y una nobleza de la gente el andar por estos espacios muy sofisticados, de una trascendencia cultural muy sofisticada, equiparable o superando inclusive a muchas manifestaciones europeas, que a veces se priorizan como lo más civilizado o sofisticado. En realidad ha sido un error de percepción. Esta sociedad o estas sociedades nuestras son sumamente sociedades abiertas, respetuosas, tolerantes y sofisticadas. Sí, y sobre todo el hecho de la hermandad, la comunidad como tal, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien necesita en la familia una casa, todavía en algún lugar del Perú se practica el ayu, ¿no? El hecho de que tal vez la persona no tiene techo, pues el domingo celebramos y le hacemos el techo. Claro. Y nadie cobra nada, solamente celebran al muchacho y le dan su casa. Y luego, ¿qué pasa? Eso sí, lo obligan, le dicen, el día que le toque a otro de nuestro pueblo, tú también tienes que colaborar, ¿no? Y ya se vuelve como una especie de hilo, ¿no? Conductivo, ¿no? Y una conducta que es, más allá del trabajo como sufrimiento, el trabajo es una fiesta, ¿no? Y claro, una celebración. Claro, en alusión a eso mismo, hay una práctica que es el tequio en la cultura dominante en México, la cultura náhuatl, que tiene que ver con la comunalidad, es decir, el trabajo de la comunidad para hacer más vivible la vida de algún integrante. Si necesita casa, colaboran todos para la construcción del apoyo. Precisamente ese fundamento va en contra del capitalismo, el capitalismo occidental, que establece que todo es un lucro, paga. Bajo la otra lógica, rompe la lógica del capitalismo occidental, porque es la colaboración solidaria, de amor, de respeto, de mayores hacia los que están creciendo, de compartir, es romper las lógicas de imposición de modelos. Eso es sumamente trascendente. A eso me refiero con la sofisticación. Digo, una sociedad que tiene por principio el colaborar por amor, por respeto, eso es algo inobjetable, eso es algo que no se paga con nada. Claro, y sin estar esperando ningún avivamiento de banderas, no, simplemente es el hecho de identificarte, solidarizarte como ser humano y se acabó, nada más, ¿no? Por supuesto, eso sí. Nadie está detrás de una arenga de algún tipo que de repente se quiera servir a costa de ese servicio, no, para nada, ¿no? Claro, tiene que ver con la nobleza de los pueblos. Así nacieron nuestros pueblos, ese es el verdadero colectivismo de los incas, por ejemplo, ¿no? De ahí su grandeza, ¿no? Claro, y la sofisticación. Lo que pasa es que durante 300 años, si te dicen que el color de piel de tu mamá es feo, que la comida que comes es sin valor, es sucia, que la ropa que portas, que los valores religiosos que practicas no sirven, son erróneos. Eso es criminal, porque eso es una responsabilidad que se genera por quien comete ese crimen. Es decir, sistemáticamente restarle valor a tus principios, a tus convicciones, eso es verdaderamente insultante. Sí. En el caso de México le ha pedido que se manifieste el rey de España declarando los errores que cometió en el proceso de la conquista, no que pague nada, sino únicamente que se manifieste con un acto de hombría, de eticidad, de dignidad, que no le resta absolutamente nada, manifestar un error al crimen que se cometió, porque indudablemente parte de las desgracias de esta visión un poco confusa, triste,
de nuestras sociedades se deriva precisamente del discurso manejado desde la corona española para responder a intereses de ellos en contra de los intereses mayoritarios. Pero han habido algunos discursos, ¿usted cree así últimamente? Yo creo que eso ha quedado como ya desfasado, ¿no? También traer a la actualidad esa cuestión sería de pronto en tiempos anteriores, donde habían esos reyes imponentes. Ahora el rey está en lío de faldas, en otras cosas, no se preocupa ya por nada, creo, de lo que significa su reinado. Aunque hoy en día sean totalmente decrépitos esas monarquías. Ya no existen, ya realmente. Bueno, yo aplaudiría. Ahora que... es parte de la revista Hola, o sea, es parte de la farándula. Pero ahora, pedirle a ellos que en Hola te digan, oye, ¿sabes qué? Te pido disculpas, no tiene sentido, ¿no? Yo creo, ¿no? Indudablemente. Yo apostaría que inclusive tus palabras fueran sabias y entonces ya la gente no necesitara de ningún tipo de visión de respeto o de disculpa, porque entonces hablaríamos de que nuestros pueblos no necesitarían vender cacahuates en los parques o estar en la precariedad buscando una manera de vivir, siendo que, por ejemplo, la cultura inca, los que llaman serranos son los verdaderos dueños de Miraflores, los verdaderos dueños de aquí, este mismo espacio donde estamos. Ellos son los verdaderos dueños. Que no existan ahora documentos que validen eso, bueno, por lógica, las culturas originarias son los dueños, los amos de estas tierras, no el modelo occidental que se impuso. Es decir, aplicando visiones realmente justas, sería mínimo un respeto, darles una beca de por vida, beca vitalicia a ellos y a sus hijos, para que el espacio físico que hoy usufructuó la sociedad moderna, tanto en cualquier país de América Latina, pues sepan que les guarda profundo respeto porque tienen un valor inobjetable. Bueno, el Estado americano al Sioux prácticamente lo venera. Claro. El Sioux recibe como $2,000 sin trabajar. Claro. Sin trabajar. Y no, yo estoy seguro que nuestras comunidades no te aceptarían eso. ¿Sabes por qué? Porque el trabajo dignifica, el trabajo fortalece las familias. La gente es muy trabajadora, tiene mucha dignidad. Y teniendo Pero el capitalismo salvaje lo hace con el Sioux. Sí, por supuesto, porque además hay que reconocerlo, ¿no? Lo que quieren es alcoholizarlos o crearles casinos para que... No, lo que pasa es que también son contados con los dedos de la mano los Sioux que existen, ¿eh? Bueno, prácticamente. Porque ahí sí hubo extinción. Sí, y bueno, la cultura anglosajona por un principio religioso y por convicción ética era la destrucción del pueblo. Pregúntale a los Nueva Zelanda qué quedaron de los maorí y hoy en día la sociedad neozelandesa es como estar en Piccadilly Circus en Londres. Tú vas a Australia y pregunta por Canberra, por Sydney, y son únicamente, sí, pero era la cultura anglosajona impuesta sobre la cultura mal llamada aborígenes. Sí. O tú vas al Canadá y vas debajo de las iglesias católicas, se encuentran los restos de culturas exterminadas, de culturas indígenas. Bueno, la práctica anglosajona era así rapaz. Bueno, de todas formas, también aquí usted inspecta, por ejemplo, la Catedral de Lima y debajo de esto hay un cementerio, por si acaso, están las catacumbas. Eso era un cementerio. ¿Un cementerio claro. Virreinal o indígena? No, de la época del virreinato. Virreinato, claro. Y en Ciudad de México igual, todas las iglesias en un principio fueron cementerios. ¿Recuerde usted eso? Claro. No, yo creo que el principio, y de ahí la grandeza de los pueblos, está en construir una realidad para beneficio de todos, reconocer la dignidad de todos, de los diferentes, de las culturas que han sido avasalladas. Creo yo que no tendremos paz si antes no reconocemos los errores y construimos una lógica diferente. En base a la paz, ¿no? En base a la paz, que es lo más importante. Ya para ir terminando, doctor, vamos a seguir todavía, el doctor recién está llegando. En los próximos días vamos a estar en Surimar Televisión seguramente. Su mensaje, ¿qué le diría a usted hoy que salió el Cristo Nazareno del Señor de los Milagros por las calles de Lima? Usted como mexicano, ¿no? ¿Qué le diría a un joven en especial, ¿no? El futuro creo que está ahí. Latente, ¿no? Con todo y su pasado, vivo y siempre respetando a los demás, que es lo más importante, ¿no? Claro, bueno, yo vería y lo que diría sería que me gusta en lo personal una manifestación plural, democrática, sin distinciones, y veo a los jóvenes peruanos sólidos, yo los veo muy fuertes. Creo yo que
La educación nos dará un nivel de vida diferente, con mayor respeto, dignidad, el involucrar a todos los sectores que se han mantenido marginados por el tema económico, el hacerlos partícipes de las bondades, el disfrute de estos espacios. Creo yo que en el caso de la manifestación religiosa, más allá de cualquier posición religiosa que tenga uno, esa manifestación significa un culto honesto, una convicción, un fervor religioso que creo yo que nunca hace nada sino que dignifica al ser humano, y yo apuesto y aplaudo muchas de estas manifestaciones que responden a una práctica histórica ya casi ancestral de la sociedad peruana y limeña en particular. Bien, doctor, gracias. El doctor Alex Munguía de México, que nos visita y que de alguna manera pues, nos ha permitido hacer un viaje imaginario por nuestra cultura. Necesitamos fortalecernos culturalmente y qué mejor que revisar los libros. No lo dejen, muchachos, a leer. Chao, hasta la próxima. Gracias, doctor. Un placer. Déjame que te cuente, limeño. Déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente del río y la lame. Déjame que te cuente, limeño, ahora que aún perfuma el recuerdo, ahora que aún se mece en un sueño el viejo puente, el río y la alameda. Jazmines en el pelo y rosas en la cara airosa. Caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mixtura que en el pecho llevaba. Del puente a la alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la alameda. Déjame que te cuente, limeño, ay, deja que te diga, moreno, mi pensamiento. A ver si así despiertas del sueño que entretiene, moreno, tu sentimiento. Aspira de la lisura.